En los últimos años hemos visto cómo Sony intentó armar su propio universo cinematográfico. Lo hicieron con, pues, villanos de Spider-Man, Venom, Morbius, Madame Web no es una villana, pero ahí estuvo. Y pues se acaba de estrenar Kraven el Cazador, que pues hasta el momento no la he visto. Entonces me he cuestionado algunas cosas. ¿Por qué falló este universo? Porque lo hemos visto construirse pues, a lo largo de muchísimas películas, pero a pesar de las malas críticas, yo sé que las películas no son perfectas, me he cuestionado muchas cosas. ¿Por qué nunca funcionó? ¿Por qué nunca fue tan... no sé, ¿por qué no funcionó este universo de películas? Y creo que llegué a una conclusión muy importante. Por eso hoy vamos a intentar encontrar la respuesta a por qué el universo de villanos de Spider-Man de Sony no funcionó. Primero, hay que hacer un repaso con todas las películas que hubo. Estuvo Venom, Morbius, y cuando digo Venom me refiero a las tres películas. Venom, Morbius, Madame Web y Kraven. A Kraven no lo voy a contar, así que enfoquémonos solo en las tres primeras. Venom inicia siendo un antihéroe. Obviamente Venom muchas veces en los cómics es el villano principal de muchas historias. Pero más allá de las historias, Venom siempre es considerado un antihéroe. Digo, tienes a Eddie Brock siendo el agente Venom, que es un antihéroe. Es muy similar a Punisher. Luego tienes a Morbius, que también villano de Spider-Man, pero que muchas veces es un antihéroe. Tienes a Madame Web, que es un personaje tan extraño porque no es ni héroe ni villana, es como una entidad dentro del Spider-Verse. Entonces, tienes estos personajes tan interesantes, porque Morbius es interesante, Madame Web es interesante y por supuesto que también Venom es interesantísimo. ¿Cómo haces películas de ellos y que no funcionen? La respuesta, y aquí te la voy a decir desde este momento, ¿por qué el universo no funcionó? Simple, porque los estudios no se arriesgan. Piensen así, si yo llego contigo y te digo, tú siendo productor, te digo, quiero hacer una película de un villano de Spider-Man. Tú me dices, claro, pues vamos a hacer una película de Spider-Man peleando contra ese villano. Y yo te digo, no. No quiero que aparezca Spider-Man, quiero que sea una película de un villano. Tal vez piensen, no creo que funcione, amigo. ¿Cómo vas a hacer una película de un villano de Spider-Man sin Spider-Man? Ahí está el detalle, que tú puedes hacer historias de villanos sin tener al héroe. Pero, ¿qué es lo que hacen los estudios? Dicen, ok, vamos a hacer una historia de Venom, de Kraven, de Morbius, pero ¿contra quién va a pelear? Obviamente es una película de superhéroes, tiene que pelear contra alguien, aunque sea un villano, tiene que pelear contra un villano todavía más malo que él. Y ese es el problema, que se apegan tanto a la fórmula de, ok, el protagonista tiene que pelear contra alguien malo. No, muchas veces, vean, tengo un ejemplo perfecto. Muchas de estas películas habrían funcionado sin un villano. Por ejemplo, la película de Encanto. ¿Tiene villano? No, es simplemente una historia y ya. Tiene un antagonista que podría ser la abuela, pero realmente no es un villano. En Venom, en cambio, hay villanos. El villano de la primera película es este científico, en la segunda película es Carnage, en la tercera película de cierta forma es Null, pero son estos otros simbiontes. Ahora, en la película de Morbius tienes a este otro amigo de Morbius cuando eran niños, que ahora es un vampiro también y bla, 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 bla. Siempre le meten a alguien con quien pelear, cuando justamente lo interesante de los villanos es su historia de origen. Si hubieran centrado sus películas en contar la historia de origen de un villano, yo sé que es una película de superhéroes y tiene que haber acción y peleas, pero para eso me refiero con que no se arriesgan. Ok, denle algo distinto a la fórmula de superhéroes. Vemos 3 o 4 películas de superhéroes de distintos estudios al año. Si de repente dicen, vamos a sacar esta película de un villano enfrentándose a otro villano, es como, ah, sí,
Vaya, más peleas, más superhéroes. Un supervillano malo enfrentándose a un supervillano todavía más malo. Uy, qué original. No, si se hubieran centrado en haber hecho una historia con personajes interesantes, y no solo interesantes, contar una buena historia de origen, aunque no tuviera peleas, aunque no tuviera esto que crea la fórmula de superhéroes, yo creo que el universo hubiera funcionado más. El problema, y es algo que ocurre muchas veces, es que subestiman a su propia audiencia. Dicen, la gente se va a aburrir si no le metemos una pelea, se va a aburrir si no le metemos acción. Cuando muchas veces la historia, con el puro drama, con las puras buenas intenciones de contar una historia, es lo que hace que el espectador, miren, se quede pegadito en el asiento y diga, ok, me interesa seguir viendo esta película. Pero dijeron, vamos a contar una historia de origen de villanos, pero no vamos a hacer al villano tan malo para que siga siendo medio bueno y sea el protagonista y la gente se encariñe. Cuando muchas veces nosotros, los espectadores, empatizamos y nos encariñamos mucho más con los villanos que con los héroes. Eso pasa siempre. Piensen en todos los héroes de películas, por ejemplo, de Disney, y piensen en los villanos. Hagan una comparativa de cuáles héroes les gustan y cuántos villanos les gustan. Y obviamente estoy seguro, casi 100%, que habrá más villanos que les gustan que héroes. Pero muchas veces estas historias de villanos que se pueden contar no necesitan... Es que ese es el punto, que tratan de evangelizar a un villano. Es como de, vamos a contar la historia de Venom, pero vamos a hacer a Venom medio bueno. Vamos a contar la historia de Morbius, pero vamos a hacer a Morbius medio bueno. Yo ya hice un video en su momento hablando de los antihéroes, de cómo el cine no los está representando bien, porque un antihéroe no es solamente un héroe con moral cuestionable, es alguien de moral cuestionable que en algunas ocasiones hace actos heroicos. Y eso es lo que pasa con con este universo de Marvel, de Sony, perdón, que tiene a todos estos personajes, pero son héroes disfrazados de villano cuando debería contar historias de villanos con que en algunas ocasiones hacen actos heroicos. Y muchas veces el meterle un malo todavía más malo que el malo que te están presentando es como... no terminan de ofrecernos algo bueno. Y por lo tanto los mismos villanos, los mismos malos de las películas, donde los villanos son protagonistas, pues terminan por ser casi una copia. Vean, en Venom se enfrentó a puro simbionte. Vean, a Morbius se enfrentó a otro vampiro. Vean, a Madame Web se enfrentó a otro villano con poderes de Spider-Man. Es calcar al protagonista, pero en malo. Mientras el protagonista es un héroe poquito malo, cuando no debería ser así. Espero que te haya gustado este video. Perdón si estoy un poco apagado, no han sido buenos días, pero bueno, ya ni modo, ya. Así es la vida. Entonces, pues, espero que te haya gustado. Coméntame qué opinas, coméntame si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, etcétera. Esto es Cine Galeón, yo soy Jubis y no olvides ir al cine.